Ahora sí que el modus vivendi, porque nosotros diario, ¿cómo no íbamos a pescar si aquí, aquí a 20 metros ya estaba el lago de Texcoco? Nacíamos del agua de la mamá para caer otra vez en el agua del lago de Texcoco ya. Todo esto era agua. Cuando ustedes vean los mapas antiguos, ahí se van a dar cuenta ustedes de que así está Chimalhuacán, dentro del lago de Texcoco como una península. Mi gran recuerdo, haz de cuenta que lo relaciono con el lago. Amarraba mi chalupa aquí, me acuerdo, haz de cuenta que lo estoy mirando ahorita cómo estaba, cómo pegaban las olas, cómo estaba la cruz ahí, amarrado mi chalupón ahí. Y luego cómo ya lo dejaba y me venía con nostalgia. Por eso es que primero el lago, luego la cruz y luego todo lo demás. Toda la casa ya es museo. Por esa inquietud que uno tiene de dibujar, en este glifo que tengo aquí pintado, es el glifo de Chimalhuacán antiguo. Chimalhuacán significa lugar de los poseedores de escudos y le agregan lugar de poseedores de escudos y rodelas. Anteriormente a Chimalhuacán le decían Chimalhuacán Toyac. Después ya le cambiaron a Chimalhuacán Atenco. Y ahora ya nomás Chimalhuacán o Chimal y ya. En Chimalhuacán fue una península que se encontraba dentro del lago de Texcoco y generalmente nuestros antepasados, a ellos siempre les gustaba vivir cerca donde había agua, donde hubiese manantiales que les proveía pues de alimentos para comer, beber, y tenían todo en un paraíso, en un Edén. Todo Chimalhuacán está lleno de sitios arqueológicos. Aquí precisamente donde estamos ubicados, aquí había un montículo y aquí encontramos muchas vasijas también. Y aquí encontramos, no sé si ustedes ven aquí a mis espaldas, un Quetzalcóatl que está ahí también, como todo fiel cristiano, arqueológico y antropológico, que nos gustaba empotrar las cosas antiguas de nuestros recintos para considerarlo como parte nuestra y como parte de las raíces de nosotros. A través del lago de Texcoco había peregrinaciones que llegaban acá, que venían a través del lago en canoas, venían de Catepec, Tulpetlac, inclusive hasta personas de acá casaron en Tulpetlac por esa relación que había. El lago de Texcoco, como les vuelvo a reiterar, estaba desde aquí donde estamos ubicados hasta Zumpango, Jaltocán y de Texcoco, la Ciudad de México. Ese era todo el lago de Texcoco. Y entonces nosotros éramos, nos decían anteriormente, los fenicios de los lagos. Acá de Chimalhuacán fuimos los más bravos para el lago de Texcoco, porque agarrábamos nuestros chalupones. Nosotros les decíamos Atl-Cali, Atl de agua y Cali, casa de agua. Y decían que anteriormente el lago de Texcoco tenía una profundidad entre 10 y 20 metros de profundidad. Claro que, por ejemplo, el lago de Texcoco había como montañas, subidas, bajadas. Así era como estaba el lago de Texcoco. ¿Por qué fuimos pescadores? Porque ya nacimos pescadores. Ya desde que éramos pequeñitos, yo por ejemplo me acuerdo de 3 años, 5 años ya nuestros papás nos subían a la Atl-Cali y ya nos llevaban allá a dar nuestra vueltecita por aquí abajo, para que fuéramos perdiendo el miedo hacia el lago. Y realmente ya desde 5 o 6 años ya éramos pescadores, cazadores, recolectores, ya gente del lago. El primero fui tlacualero, le dio la comida a los pescadores de abajo, ahí en la medianía de Ontario, la autopista que está aquí de Texcoco al Peñón. Y ya después, ya en 1956, ya comencé a pescar. Yo me hice compañero de Tomás y el padre de Felipe,
Nos íbamos a pescar a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana estamos aquí con un chiquihuite de pescado grande. Como pescador, cuando yo empecé a ir a pescar, que tendría yo unos 15, 16 años. Y de ahí pues empezamos a trabajar, juntábamos el requesón, el chipirín, la arneja, el mosco, las carpas, los huiles, las ranas, los atepocates. Y aquí en las zanjas, hasta aquí llegaba el agua. Entonces aquí había carpas, pescado. Entonces allí metía uno las manos para agarrar carpas. La que hacía al escoger, no le servía tan chiquita, esa hasta le sirve, al gusto. Y unos con la fisga, otros se hacían con el alambre y se le apachurraban la punta y se le cortaba así y se hacía la lancita. 2, 4, 5, 6, y luego con un pedazo de olote o palo se amarraba y se hacía así, y luego ya con el palo así, y la fisga. Yo empecé más o menos como a los 12 años. Iba yo con hermanos de mi mamá, Benito Pacheco Suárez y Eliseo Pacheco Suárez. Con ellos empecé a ir a la laguna. Nosotros anduvimos por donde quiera. Ya mi papá ya vino de allá de Caracol, que le decíamos, y llegó para acá, para la laguna. Entonces empezamos a trabajar aquí en la laguna, pero poníamos campamento en donde nos hacía bueno. Pues allá pasábamos de todo, aguaceros, aires y heladas, de todo pasábamos allá. Yo conocí todo lo que es ahora donde es la Medio Oriente. Era una parte que le llamaban la regalada, pero lo tenían los del Peñón. Entonces, allí como ellos no lo ocupaban para pescar, nosotros entrábamos allí a pescar, pero teníamos que pagar 2 pesos en ese tiempo. Era mucho, 2 pesos. Lo que más pescamos, pescado blanco, las carpas. No podemos dejar desapercibidos los ajolotes, que casi los ajolotes no los pescábamos porque no nos los compraban, y los acosiles que tampoco no nos los compraban, pero nosotros los pescamos para consumo de la casa o de algunas personas que quisieran comprar. Había otras variedades que se llamaban tenacas, y la más sabroso pescado que había uno que le decíamos el huil, y sobre todo decían que es que todos los peces comían espirulina. Como en el lago de Texcoco había mucha espirulina, de eso se alimentaban los peces. Entonces imagínate qué es lo que no íbamos a comer: pescado más espirulina más todo lo demás. Y ya el pescado más grande, pues ese se comía también a la chechacat, el mosco, pues, pero la gente ya le cambió a mosco, pero nosotros antes le decíamos el achechacat. Cuando estaba yo más joven, agarrábamos las carpas aquí, en las zanjas de acá de los terrenos, y luego los traíamos colgando con una rama de sauce, ya los traíamos para acá, para la casa, y aquí mi mamá me hacía las carpas, las freía y todo eso. Cuando nosotros íbamos hacia el lago, pequeñitos, yo me acuerdo, y íbamos, por ejemplo, por la orilla, no era un gorjeo de animalitos, como no tengan una idea, que era un ruido ensordecedor de todas las aves que había. Tanto de patos como chichicuilotes. Los chichicuilotes había como 4 variedades. Y de los patos, no, los patos, la solga, el bocón, la zarceta, el golondrino. Decíamos antes, que se oscurecía el cielo cuando pasaban las grandes parvadas de animalitos, de veras. Era una cosa increíble.
Pescábamos charal, pescado amarillo o charal que se llama. Entonces, ya después se acababa eso, empezamos a pescar mosco para los pájaros. Dentro de los otros productos que tuvimos mucha exportación a Europa, fue una que se llamaba la arneja, el pochi, el requesón, el chipirí, unos gusanitos rojos, decíamos también los marranitos también. Habían unos, ese mentado gusano, que se molía y que le nombraban tienda, porque se molía el gusano que salía del agua, entonces en ese tiempo era puro, que se quiste limpio. Cuando estaba el viento no se podía pescar, porque se bañaba uno todo. Y entonces, cuando calmaba el aire, sí se podía pescar. La misma agua hacía espuma, la misma sosa del salitre. De allí, el gusano que estoy hablando, se molía y lo hacían en cazuela y con las venas del chile de pasilla o de cualquier, lo molían así, mire. Y si usted ha probado los sesos de puerco que venden las quesadillas, pues compre un tamal de sesos, de hoja, y pruébalo, y ese era el esquimo. Había otra variedad que le decíamos el pochi. Ese pochi era una mosca que andaba sobre encima del agua. Esos desovaban, caía su huevecillo al agua, y después de ahí, ese huevecillo se formaba un gusano. Ese gusano, y luego eso lo enjuagaban, y luego lo ponían y lo molían, y hacían tamales de gusanito, tamales de gusano. Y que también como eran de agua, por ejemplo, salada y eso, pues eran unos tamales riquísimos, porque también les agregaban, por ejemplo, también que picante, que pasote, que cebolla, pues para darles también otro tipo de sabor. Para vender el mosco, la bobre, era Iztapalapa, Xochimilco, San Lorenzo y Tezonco y Milpalta. Y también después de ahí, de ese gusano, se iba haciendo adulto y se enquistaba hasta formar ya una especie de una libélula. Ya cuando estaba enquistado, íbamos a traerlo también en ollas o en botes, se hervía con una manta de cielo, se le daba vuelta para que escurriera abajo de una cazuela, se le ponía agua, para que cuando iba cayendo, se iba formando como una especie de requesón, se iba formando. Y ese queso también nos los comíamos también. Le ponían también sus aderezos, su picante, su pasote, choconostle, que son los que también ingredientes que les dan un poquito de sabor a las comidas. Y eso es lo que comíamos, nada más, pobremente. Pues en la medianía del lago de Texcoco, allí pescábamos todos. La medianía es a medio lago de Texcoco, era la medianía como lo nombrábamos, y esa la Santa Cruz que lo vendíamos cada año en el día 3 de mayo. Así es como se encontraba nuestra Santa Cruz en el centro del lago de Texcoco. A mí siempre me llamó la atención porque siempre atrás de la cruz había este mástil, nunca se perdió Estaba aquí en Peñón de Baños, hacia acá, hacia el oriente, como 4 kilómetros más o menos. Allí estaba esta cruz. Que este mástil lo habían puesto los prehispánicos. Los de la época prehispánica lo habían plantado aquí, que está una bandera azul que tiene el mástil. Y que esa bandera azul significaba el peligro sobre los remolinos que había por Pantitlán y sobre los remolinos que había por esta otra parte de aquí. Entonces esto anunciaba eso. Y luego ya después platican que cuando Hernán Cortés triunfó en la conquista de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, cuando Cortés pasó por acá y vio el mástil, y él dijo que aquí se colocara una cruz. Ya después de allí ya empieza la historia de esta Santa Cruz,
Y ya empiezan ya la historia de quién lo plantó, quién no lo plantó. Y otros dicen que fueron los pescadores de Santa Cruz de Abajo, que es una de las relaciones que hay más. Chimalpopoca también lo menciona, y muchos historiadores mencionan sobre esta cruz. Se lo podía llevar pues los pescadores de por acá, de Zumpango, de Jaltocán, de Catepec, o por acá los del Peñón. Los Peñón acá es el viejo, es el de los baños, o para acá, para Texcoco. Pero siempre jalaba más con nosotros para Chimalhuacán, que íbamos en canoas, lo bajábamos la cruz, le echábamos arriba el chalupón y la traíamos para acá. Porque, por ejemplo, el que le festejaba su fiesta era el primero que llegaba allá donde estaba la cruz. Los primeros pueblos o los primeros pescadores, pues el primero que llegaba, ese es el que la recogía. Íbamos allá a traerla, muchos iban, hasta niños iban a traerla, íbamos a traer la Santa Cruz y la traíamos cargando desde allá para acá. Y ya la llevaban a la iglesia, le hacían su misa, le hacían su misa, iban los pescadores a la misa. Pues nosotros cuando venían para acá, pues hacíamos fiesta, había comida, había tamales, había de todo. Y se decoraba siempre con flores y le ponían lo que decían el sendalito, así le decían sendal. Y se volvió a regresar. Una imagen que pues pasábamos y nos percibamos ahí donde estaba puesta la Santa Cruz, pasábamos y nos percibamos y ahí se ve pescando alrededor de la Santa Cruz. Yo, mi modo de ver, de ser, que ahora hasta la cruz, yo la venero, porque es de mi creencia, es de mi, ¿cómo le diré? De que yo tanto le pido por cada quien su religión, ¿no? El tiempo de la Santa Cruz de 3 de mayo. Mira, en este cuadro que hice, porque yo también le quiero hacer al pintor, donde les comentaba yo que venían las onzas, esta era una onza, como una madeja de hilo. Esta madeja nos las poníamos en las rodillas, en medio de las rodillas, y luego el hilo va para allá con que lo dibujé ya mi nieto, lo está dando vuelta en el malacate. Después de que ya estaba esta primera parte para hacer las redes, plantabas un palo en la orilla del lago y lo empezábamos a girar en nuestra rodilla para torcer el hilo. Esa es la primera secuencia. Si tú te das cuenta, por ejemplo, mira aquí están, por ejemplo, las figuras, aquí están marcadas estos. Y nuestros prehispánicos, sobre todo de esta parte, les gustaba hacer figuras en cada uno de estos. Cada uno tiene su figurita aquí, porque supuestamente lo hacían las gentes que eran los de un rango familiar, hacían sus sellos, como una especie de sellos, hacían sus malacates de esta forma. Desde la época, pues desde que yo recuerde, y mis abuelitos, tatarabuelitos, ellos lo usaron. Es más, estos los usaron ellos para hacer sus redes. Y ya después ya lo metíamos en las agujas, las que están ahí, para que ya se pudiera empezar a tejer la red.
un señor de aquí enfrente y me regaló una aguja de estas y una mallera de estas. Dice, enséñate, enséñate. Ya comencé a tejer, ya lo vio mi abuelito, y mi abuelito me ayudaba a tejer también. Esta se llama mallera, me falta el malacate, voy a hacer uno. Mi papá, mi abuelo, mis tíos, todos eran tejedores. El que aprendió a tejer, a hacer redes, a hacer amasar botón para guardar el pasto para la waffle y echar el zacate para la waffle. Cada 15 días o 12 días ya lo sacábamos. Aquí, por ejemplo, les presento primero estas. Estas redecitas son como cuando éramos niños. Ya desde pequeñitos ya empezamos a trabajar con estas redecitas. Esta generalmente en la orilla, de pequeñitos pescábamos así, era empujar la red, así empujándola. Los ajolotes eran fáciles de pescar porque no corrían mucho. Otro tipo de pescados que no corrían mucho era, y luego el chiquihuite siempre iba así, pero luego cuando íbamos a poner el pescado lo poníamos así y hacíamos esto. Pero tenemos que ser rapidísimo, rápido. Y ya una vez que acabamos, lo volvíamos a poner atrás y seguir la otra, hacer otra. Esa era la rutina. Casi siempre nosotros andábamos con el chiquihuite así. Y por ejemplo, para la huautle, así hacíamos nosotros por ejemplo, los manojos. Y ahora ya los modernos echan más puras ramas de pino y ya. Y luego dicen que este es el huautle, pero para nosotros este es lo más tradicional y lo más antiguo que heredamos desde la época prehispánica. Pero podíamos hacer 200, 300 matas. Era para la huautle. Y esta red es igual casi de la cucharita, pero este es cuando ya es más jóvenes, ya utilizábamos más esta. La sacudieron así y lo que le quitaba uno primero era el pasto, el que se había caído aquí, y ya después volvimos otra vez la misma técnica del chiquihuite y hacer esto así. Y ya cuando se acababa, se hacía así, se sacudía y a seguirle adelante. De esta red, ese generalmente lo usaban las mujeres. Ese era para que pescaban el poche. El poche en la orilla de la laguna, hacían esto así. Y luego ellos ya lo ponían en un chiquihuite, en una olla de barro. Pero esta era la técnica que ellos utilizaban. Estas redes, nosotros les decíamos blanqueras. Estas redes son blanqueras. Y lo increíble, por ejemplo, de esta red, que estas sí se tejían con estas agujas que está allí. Y les vuelvo a repetir, esto no era como los que hacen los modernos de cuadrado, sino que era de aquí de un círculo, así es como siempre las utilizamos. Esta red generalmente la utilizamos para hacer una pesca que se llamaba de la cuadrilla. Esta nos llegamos a juntar 10 o 20 personas y el otro debería estar enfrente. Agarrábamos un tramo de unos 20 metros y entonces nos íbamos juntando hasta que llegamos junto al otro y ya levantamos la red así. Pero para esto también había una técnica muy especial que no deberíamos de hacer esto de que mi red tocara con esta, que no tocara, porque si tocaba, todos los peces del otro lado se venían para acá. Entonces había que levantarla antes de pegar. Ese llevaba
una pesca que se llamaba de la cuadrilla. Y aquí está esta red, si la alcanzas a ver por ahí, que su ojo es mucho más grande. Ese es para carpas, este es para pescado blanco y estos son para las carpas. Esta red la utilizamos para la desagua. En esta la poníamos, por ejemplo, si había un canal como este tanto de ancho, íbamos poniendo céspedes, dependiendo de la altura del agua de la zanja. Supongamos que estuviera hasta acá, ¿sí? Lo subíamos acá y después ya de ahí hacíamos otra barda hasta que quedara seco. Poníamos la red así y empezábamos a desaguar. Y el agua iba cayendo aquí, pero también iban cayendo los peces en esta red de desagüe. Para este tipo de pesca de la desagua no era muy profunda. Generalmente todo era en la orilla del lago, porque los peces generalmente se iban más a la orilla que hacia el fondo. Siempre buscaban lo más caliente del agua, no lo más frío. Teníamos pescas, por ejemplo, que hacíamos la calentada. Cuando ya estaba bien el sol a todo su apogeo, todos los peces y todo lo que había de moscos salía a la orilla, y es cuando, por ejemplo, nosotros corríamos. Todo el año pescábamos, todo el año. O sea que no había un solo día en que no hubiera pesca. Está como cuando las aves migratorias se van unas, llegaban otras, iban unas, llegaban otras. Y para pescar nos íbamos, por ejemplo, en la mañana. Nos íbamos en la mañana a pescar. Pero también podíamos pescar una pesca que se llamaba de un día para otro. Ese de un día para otro nos íbamos en la tarde, agarramos nuestras chalupas y íbamos y pescamos toda la noche. Y al otro día, cuando iba saliendo el sol, ya nos regresábamos. Y todo lo que pescamos ya lo secamos en la orilla del lago, en unos lugares que decíamos las eras. Era donde los secábamos, tanto pescado como la arneja, el pollo, el requesón. Todo se exportaba a Europa, Alemania, Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Llevábamos nuestra pesca y luego, por ejemplo, estaba nuestro montón ahí, le empezamos a hacer así, luego así, y era por cuartillo, se vendía. O en su defecto, para no estar tanto cuartillo, se medía lo de un chiquihuite, cuánto le cabía cuartillos, y ya decíamos tantos chiquihuites, tantos cuartillos se vendieron. Así es como se vendía la pesca. Podía ser de un día para otro, o a veces que cuando en las islas prehispánicas que había, allí poníamos nuestro campamento y allí podíamos vivir 15, 20, hasta 20 días. Allí nos los pasábamos. Para alimentarnos había un señor, una persona que le decíamos el tlacualero. El tlacualero significa en náhuatl el que provee de la comida. Entonces iba en una canoa y iba con todas las servilletas de todos los pescadores. Y cuando llegaba al campamento, cada quien agarraba su servilleta, lo poníamos en medio, cada quien sacaba lo que le habían mandado de su casa y allí empezamos a comer de lo que habían mandado. Nos encontramos en el barrio de Xochitenco, es la iglesia del Sagrado Corazón, que se encuentra allí a las faldas del cerro de Ximalhuachi, en donde tenemos una panorámica excepcional que podemos mirar hacia el norte, que es todo una belleza. Imagínense ustedes en la antigüedad
cuando el lago de Texcoco estaba en su apogeo, todo se podía observar, todo un mar de agua que estaba, porque el agua llegaba hasta aquí, hasta la orilla de este cerro llegaba al lago de Texcoco. Y ahorita pues ya no tenemos más que allá al fondo que se puede ver, es el lago, lo que se llama Nabor Carrillo, que ya pues prácticamente es una nada de todo lo que existió. Pero por ejemplo para nosotros, los originarios, y que vivimos y que trabajamos, nos llena de una gran nostalgia. ¿En qué terminó nuestro lago de Texcoco? A través de todos los años, desde cuando yo era pequeño, íbamos a recoger la Santa Cruz a donde estaba. Ya a medida que se iba secando el lago y que iban menos cazadores, pescadores al lago, ya prácticamente se fueron olvidando de la cruz, y solamente Chimalhuacán empezó a ir, no perdió la fe ni la tradición de ir cada año a traerla para su festividad, y así fue como íbamos y la recogíamos y la traíamos aquí al pueblo. A últimas fechas, ya ahora el que ha tomado las riendas para esta tradición es un servidor, Fernando Tomás González Valverde, que ya no la va a recoger hasta el lago, porque esa cruz nos la trajimos nosotros para Chimalhuacán, porque los otros pueblos ya no fueron por ella. Entonces, como ya estaba ya olvidada, organizó un grupo de pescadores y la fuimos a traer. Se encuentra aquí ubicada la Santa Cruz, porque esta cruz yo me la traje para la iglesia de San Juan Bautista, pero posteriormente otro grupo de pescadores de aquí del mismo Xochitenco se lo trajeron para acá, para Sagrado Corazón, se la trajeron la Santa Cruz. Es el corazón de mi barrio, Xochitenco, aquí nos encontramos la mayoría de pescadores, y aquí es donde la tenemos. La cruz es de todos, la cruz de los pescadores, y seguiremos esta tradición hasta que Dios nos preste vida. La fecha que tiene ahí grabado es cuando se renovaba la Santa Cruz. Ahorita tiene una fecha en la cual se registró otra vez la reparación. Aquí en esta Santa Cruz podemos observar que tiene como sendal, como adorno, una red que fue elaborada por un pescador de aquí, del barrio de Xochitenco, y que esta tiene una forma de que se le dice de sendal, pero que es una red. Es una red para identificarla como la cruz de los pescadores. Primero, pues por nuestra religión que tenemos, pues es donde murió Cristo, y para nosotros es un baluarte, es una cosa que nosotros lo tenemos, bueno, los católicos lo tenemos muy arraigada nuestra fe. Segunda, porque tantos años que conviví en el lago de Texcoco, habiéndola ahí en el centro del lago, entonces me recuerda también mi lago, las aves, los peces, todo lo que nosotros obteníamos del lago. Entonces me hace recordar todo eso que vivimos en esas aguas del lago, y que ahí nos acompañaba la Santa Cruz, ya que nos persignaba y la saludábamos desde cualquier ángulo y desde cualquier instancia que estuviéramos, ahí nosotros la saludábamos. Mi vida, fue mi vida, porque si no se hubiera acabado, no me hubiese salido. Pero como fue la desecación de que nos hicieron, pues prácticamente nos amolaron, porque pues ahí teníamos todo. Para mí es un tesoro porque ahí sacamos dinero para todo. Y pues nunca nos faltó de comer, porque nosotros siempre podemos comer de agua, pescado, lo que quieran. Ahora sí que empecé mi juventud ahí, del lago. Sí. Fue una fuente de la vida que todos sufrimos.